28. Ambos los vamos a empezar a leer, el 27 a partir del 62. Versículo 62 del capítulo 27 de Mateo. Lo vamos a leer completo y vamos a seguirnos con el capítulo 28 del 1 al 10. La lectura es larga, hermanos, pero es necesaria, porque es la palabra, es la porción en donde vamos a meditar el día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tenemos? ¿Ya salieron nuestros pequeñitos? ¿Ya? Bien. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a darle lectura a la palabra. ¿Qué les parece si lo vamos leyendo todos juntos bien fuerte, hermano? Dice la bendita palabra del Señor en esta mañana, verso 62 del capítulo 27. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será un postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Capítulo 28, verso 1, hermanos. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: sálve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, mi hermano. Puede tomar su lugar. ¿Recuerdan cómo se llama este trimestre de estudio, mi hermano? Grandes pasajes de la Biblia. Eso, muy bien, gracias, hermano Arturo. Grandes pasajes de la Biblia. Y yo les decía hace un mes precisamente, no sé cuál sea su pasaje favorito de la Biblia, hermanos, pero sin duda el más importante es este, en el Nuevo Testamento: la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que nos esté visitando por primera vez o por segunda vez? No me levante la manita. Solamente le quiero decir que en esta mañana el Señor quiere hablarle a su corazón. Que usted esté receptivo, que disponga todo su ser a escuchar lo que esta palabra bendita le quiere dar a conocer. Nosotros, hermanos, como creyentes en Cristo, somos portadores de las buenas nuevas, ¿cierto? Amén. Gloria al Señor. Así que, hermano, yo conozco que usted sabe de esta porción de la palabra. Lo hemos leído, lo hemos meditado, hemos escuchado muchas veces predicaciones y enseñanzas acerca de esta palabra que acabamos de leer, ¿cierto? Pero el Señor hoy quiere, hermano, que nosotros salgamos de aquí dispuestos a compartir lo que hoy vamos a escuchar. Que lo que Él está enseñándonos en esta mañana no lo guardemos solamente para nosotros, sino que tengamos esa hambre de las almas para el Señor.
que saliendo de aquí, es más, en este momento usted puede tener en mente a alguien a quien compartirle de esta buena y bendita noticia. Amén. Bien, vamos a empezar. Dice el título de la lección de hoy, la victoria de la cruz. ¿Sí se ven sus pantallas, hermanos? Bien, vamos a ver. Me voy a regresar a la primera. ¿Qué observa esta imagen, hermanos? ¿Qué observa? Un sepulcro, ¿cierto? Observamos allí la cruz vista desde dentro de un sepulcro vacío, ¿cierto? Pónganle mucha atención en esta imagen. Vamos a comentarla y vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Dice la verdad central de este estudio: la realidad de la resurrección de Jesús constituye el centro y fundamento de ¿qué dice? Hermanos, este hecho importantísimo en la historia de la humanidad es lo que a usted y a mí nos convoca el día de hoy a estar aquí, ¿cierto? Porque nosotros creemos en la crucifixión, pero también en la resurrección de nuestro Señor. Si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Entonces nuestra verdad central dice: la realidad de la resurrección de Jesús constituye el centro y fundamento de la fe cristiana. Hermano, cuando usted le pregunte por qué es cristiano, ¿qué puede contestar? ¿Qué puede contestar? Me decía un compañero la semana pasada, lo comentaba con mi hermana Miriam y mi hermana Tere en Punta. Oro mucho al Señor por esta persona porque es compañero mío de trabajo, pero por mi fe me persigue y me ataca, y duramente, hermanos. Y tuvo la oportunidad de estar solo un momento conmigo, y fue el engañador, el padre de la mentira. Fue terrible, hermanos, pero siempre el Señor da palabra y respalda. Amén. Y me decía: ¿y tú por qué eres cristiana? Me preguntaba y cuestionaba muchas cosas. Y después, cuando yo empecé a ver y estudiar esta lección, pensaba precisamente en aquel momento, en aquel día en que tuve ese, no confrontamiento, pero sí ese momento de interlocución con esta persona, ¿verdad? Y yo decía, eran tantas sus preguntas y tantos sus falsos argumentos, que lo que él buscaba era hacerme caer en alguna contradicción, porque eso es lo que buscan las personas, hacernos caer en una contradicción. Pero uno puede ver, hermanos, cómo el enemigo manipula a algunas personas, ¿verdad? Y al final terminan enojándose porque no tienen argumento bíblico que sea válido en contra de la palabra misma del Señor. Así que es importante, hermano, que nosotros vengamos aquí dispuestos a escuchar, a aprender, a retener y practicar la palabra, porque no sabemos cuándo el enemigo allá afuera nos va a confrontar y a atacar, ¿verdad? Así que yo le decía hace un momento, ¿qué contesta usted cuando le preguntan por qué es cristiano? ¿Cuál es su respuesta? ¿En qué se fundamenta su fe? Dice esta verdad: la realidad de la resurrección de Jesús es el centro y fundamento de nuestra fe. Es lo que nosotros creemos. Amén. Dice el texto a memorizar en Mateo 28:6: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Quién? Sin miedo, hermanos, dígame fuerte. ¿Quién lo dijo? El ángel. Lo acabamos de leer ahorita en la porción. Vamos a meditar más al rato en esto. Dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28:6. ¿Les parece si lo repetimos una vez? Dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28:6. Gloria al Señor. ¿Ven esta imagen en las pantallas, hermanos? ¿La han visto en algún documental, revista?
¿Qué será esa imagen? ¿Alguien ha visitado Israel? ¿No? Cuéntenos. Hermano, cuando usted visite Jerusalén, el guía le va a llevar a este lugar. Pude haber puesto cualquier otra imagen, ¿verdad? Pero este lugar, hermanos, este lugar en Israel, en Jerusalén, que los cristianos en ese lugar consideran es el lugar del sepulcro de Jesús, la tumba vacía. Y se llama, o lo llaman ellos, la tumba del jardín. Usted lo puede buscar en internet y le va a aparecer esta imagen. Yo no sé si sea cierto o no sea cierto, pero es el lugar en donde los visitantes van dirigidos con su guía y les dicen, esta es la tumba vacía de Jesús. No sabemos si es cierto o no. Lo que sí sabemos que es cierto es que hubo una tumba en donde su cuerpo reposó y del cual el Señor resucitó. ¿Ven? Eso sí nos consta y eso sí lo sabemos y lo creemos. Gloria al Señor. Nuestra introducción dice: la doctrina más importante dentro de la cristología del Nuevo Testamento es, ¿qué dice ahí, mis hermanos? La resurrección de Jesús. La doctrina, la enseñanza y el aprendizaje más importante del Nuevo Testamento, hermanos, es la resurrección de Jesús. Dice, sobre la resurrección de Jesús como cimiento fuerte descansa todo el edificio de la fe cristiana. Allí está nuestro fundamento, hermanos, en la resurrección del Señor. Sin la resurrección, dice, la deidad de Jesús no existe. Así que todo aquel que niega la resurrección está negando que Jesús es Dios. Está negando su deidad, hermanos. Tengamos mucho cuidado con esas falsas doctrinas. Dice, y si Jesús no es Dios, entonces la iglesia, su iglesia, es decir, nosotros, no es su cuerpo, sino una simple organización de hombres obsesionados con una idea imposible. ¿Qué seríamos? Un club de personas que solo se reúnen para aplaudir y cantar sin ton ni son, sin entendimiento. Solo seríamos eso, hermanos. Dice, es un cuerpo sin cabeza y una casa sin fundamento. Y usted cuando construye un lugar, lo primero que hace, ¿qué es? Los cimientos, ¿verdad? Allí nuestro fundamento es la resurrección del Señor. Dice, si Cristo no se levantó de entre los muertos, entonces la predicación es ¿qué? Vana. La salvación sería entonces, hermanos, un engaño. Estaríamos engañando a las personas. El pecado seguiría enseñoreándose de todo el mundo sin distinción, hermanos. Y la esperanza de la propia resurrección sería solamente una ilusión, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor porque ninguna de estas cosas creemos ni practicamos, sino todo lo contrario. Por eso es que, hermanos, que tenemos nosotros una esperanza en Cristo Jesús. Amén. Bien, esto, hermanos, que acabamos de leer lo dice Pablo en 1 Corintios 15, 14, 19. Esta versión que ustedes tienen ahí en la pantalla es la traducción al lenguaje actual. Le voy a pedir de favor a mi hermano Arturo Cacique, si nos apoya leyendo del 14 al 15 y del 16 al 19. Le voy a pedir a mi hermanita, a una hermanita. ¿Alguien, algún voluntario? A mi hermana Clara. Mi hermana Clara. Hermano Arturo. 1 Corintios 15, 14 al 19. Leemos, hermano, del 14 al 15. Así la palabra del Señor. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque no hemos testificado de Dios, que es el resucitado a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Gracias, hermano Arturo. Bueno, mi hermanito ya leyó todo, hermana Clara. Gracias por su participación también. Está bien, mi hermano Arturo, no hay problema. Bien, la nueva, dice la traducción al lenguaje actual que tiene sus pantallas, se los voy a leer, y dice: y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada, y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Lo dice más clara esta versión, ¿cierto? Así es que, hermanos, nuestra fe bien puesta en el Señor, porque en Él tenemos esperanza. Bien, esta fue nuestra pequeña introducción. Vamos a la primera parte de 3. La primera dice: guardias y sellos. Vamos todos a Mateo 27, 62 al 66. El verso 62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y aquí hay dos cosas muy importantes que aclarar. Primero, dice al día siguiente, que es después de la preparación. Pareciera un trabalenguas. Y dice, día siguiente. ¿Cuál será este día siguiente? ¿Y cuál será el día de la preparación? Recordemos que este suceso da lugar en el día de la Pascua. ¿Sí recuerdan ustedes que todo está sucediendo en la Pascua? ¿Verdad? Así que el día de la preparación, hermanos, es el día viernes. Recordemos que para los judíos hasta el día de hoy, el día de reposo es ¿cuál? El sábado. Por eso ellos celebran el Shabbat. Así que como no tienen permitido, porque siguen viviendo bajo la ley, no tienen permitido hacer nada ese día, todo lo preparan un día antes, es decir, el día viernes. Y el día sábado no hacen trabajo alguno. Así que el día siguiente, dice, es el día anterior al día de reposo, o sea, el sábado, día en que los sacerdotes y fariseos pidieron a Pilato asegurar la tumba. Y es importante, y el expositor nos lo marca en nuestro manual, que aclaremos esto, hermanos, para ver hasta dónde los judíos llegaron, ¿verdad? Ellos mismos a transgredir, a violar lo que ellos mismos estaban o debían hacer por ley, que era guardar el sábado, el día de reposo. Hasta dónde su coraje, hasta dónde su odio los podía mover a ellos hasta violar el descanso, el día de reposo. ¿Sí? Bien. En el verso 63 dice: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Nos acordamos, dice, que aquel engañador. Un engañador es un, ¿qué, hermanos? Un mentiroso. Y la mentira es un pecado. ¿Era pues Jesucristo entonces un engañador, mentiroso y pecador? No. Sin embargo, fíjense con qué adjetivo tan cruel, tan duro, tan despiadado se dirigen estos hombres hacia nuestro Señor. Dicen, aquel engañador, ¿verdad? Dice, viviendo aún después de 3 días resucitó. Ellos tenían muy presente, sabían muy bien lo que Jesús había predicado. Lo tenían muy en mente, hermanos. Y guarden esto, vamos a meditar un poquito más al rato acerca de esta porción. Dice, aunque los judíos odiaban entrar en la presencia de los gentiles, vienen sin embargo a Pilato. Aquí había 2 cosas importantes, por eso recalcábamos en el verso anterior la importancia de saber a qué día se refería Mateo. ¿Por qué? Ya dijimos que ellos violan este mismo descanso. Y la otra parte es que ustedes saben, hermanos, que los judíos hasta el día de hoy no tienen
no tienen manera, no hay cómo, no les cabe en la cabeza cómo tener contacto con un gentil, porque nos desprecian, ¿verdad? Ellos considerándose el pueblo elegido de Dios, el pueblo escogido, a todo aquel que no es judío lo malven. Somos gentiles para ellos, ¿verdad? Así que a ellos no les gustaba estar en la presencia de un gentil. Sin embargo, se presentan ante Pilato. Dice, se refieren de manera desdeñosa a Jesús como aquel engañador. Quizá, fíjense aquí, quizá debamos agradecer a aquellos impíos su visita a Pilato y su petición. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será? Miren, a lo mejor no es un ejemplo burdo, pero es solamente una ilustración o un comentario. De pronto ustedes han visto en televisión aquellos magos que se meten en un tanque de agua y los amarran con cadenas y les ponen cosas en la cabeza y aseguran todo eso con no sé cuánta cosa y los tapan y de pronto lo destapan y ya no está. ¿Qué es lo que hace magnífico su espectáculo? El hecho de que la gente no dé crédito cómo pudo escapar, ¿cierto? Porque si estaba amarrado, atado y demás, ¿cómo lo pudo hacer? Pero sabemos todos que eso es un truco, ¿verdad? Y bueno, dice aquí, siendo la resurrección la piedra fundamental de nuestra fe, debía ser atestiguada por muchos, ¿sí? De este modo, al resucitar el Señor, su levantamiento tendría mayor evidencia de auténtico. Esto es un hecho, hermanos, portentoso, una maravilla. La resurrección del Señor no tiene comparación con nada, hermanos. Con nada. No hay nada que pueda superar este hecho maravilloso de nuestro Señor. ¿Sí? Bien. Verso número 28. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro. Fíjense lo que estaban haciendo ellos tal vez sin querer. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Ellos querían, hermanos, ellos querían esconder todo esto. Ellos no querían que el pueblo supiera, que creyera, que practicara lo que Jesús había venido a decirnos. Dice, los fariseos tomaron sus precauciones para evitar que fuese robado el cuerpo de Jesús, ¿cierto? Ya vimos que llegaron con Pilato, no les importó que fuera día de reposo, dijeron, vamos ante este gentil, hay que presentarnos ante él, bueno, ya va. Y le pidieron esto, para asegurarse, ¿verdad?, de que Jesucristo no se predicara, de que esto quedara allí. Dice, no solo porque habían demostrado dice, realmente estaban dando a los apóstoles más crédito del que estos merecían. Decían a Pilato, puede que vengan durante la noche y roben su cuerpo y hagan parecer entonces que Él resucitó, ¿verdad? Le estaba dando mucho más crédito. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué había sucedido una noche antes? Lo habían entregado y lo habían negado. ¿Se acuerdan? Y no habían entendido lo que el Señor había dicho, que iba a resucitar. Así es, hermana. No habían entendido, dice la hermana, que el Señor había dicho que iba a resucitar, ¿cierto? Así que estos judíos le estaban dando demasiado crédito a unos hombres que un día antes en la noche le habían entregado y negado. Ellos estaban temerosos, estaban esparcidos, estaban escondidos. Porque si alguien los veía decía, es que yo conozco a este que andaba con Jesucristo, que decía ser su discípulo. Ellos podían ir presos y ser juzgados, y hasta muertos también. Así que ellos mismos, teniendo miedo, ¿verdad?, se ocultan. Pero los judíos piensan, no, han de ser muy fuertes y muy valientes, vayan a venir y roben el cuerpo. Pero en realidad los apóstoles estaban ocultos. No querían ser vistos, estaban temerosos, estaban confundidos, tal vez asustados porque todo lo que habían visto suceder, ¿verdad? Y dice, no solo porque habían demostrado mucha cobardía en la noche de la negación y entrega, sino porque aparentemente, lo que decía nuestra hermana Yaret, dice, aparentemente ninguno recordaba la promesa del Señor Jesucristo, su resurrección. Y es curioso ver, hermanos, cómo los judíos tenían
más en mente esto y lo recordaban mejor que los propios apóstoles que lo habían escuchado de la viva voz del Señor Jesús. ¿Cierto? Sigue diciendo el texto, y será el postrer error peor que el primero. ¿Cuál error? ¿Acaso los judíos habían reconocido que habían tenido un error al crucificar al Señor? No. ¿A qué error se refiere? A que el pueblo lo consideraba el Mesías prometido. Ese era el error para ellos como judíos. Y el segundo error dice que creyesen en su resurrección. La consecuencia sería entonces fe en Él como Hijo de Dios. Pero hermanos, han pasado cuántos años y no hay nada que haya podido detener al Dios Todopoderoso. Su palabra sigue vigente, su palabra sigue viva, sigue siendo eficaz. Amén. Sigue siendo predicada, hermanos. Bien. Versos 65 y 66. Ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ellos querían asegurarse por todos los medios de que de ese lugar el cuerpo de Jesús no saliera. Fíjense, ellos llegan ante Pilato, hacen una petición y se entiende en las escrituras que Pilato los despacha rápido y les dice: está bien, ahí tienen su guardia, hagan lo que tengan que hacer, ¿verdad? Como diciendo, no me molesten más. Él ya les había provisto, dicen las escrituras, de una guardia para el templo, porque había muchos disturbios a causa de Jesús. Y temiendo muchas cosas, le piden a Pilato una guardia. Entonces, él ya tenía dada una guardia romana a los judíos para guardar el templo. Y ahora vienen todavía ellos y le piden otra para guardar el sepulcro. Y Pilato le dice: está bien, tomen su guardia. Su guardia, una guardia romana, hermanos, ¿de cuántas personas se componía? Usted lo sabe. Mis hermanas que dan escuela dominical con niños. Fabi, una guardia romana, ¿de cuántas personas se componía? ¿Cuántos romanos? ¿Cuántos soldados? 4, dice la palabra. 4. 2 se dedicaban a estar de pie allí enfrente cuidando la tumba, mientras 2 descansaban, porque la jornada era larga. Así que mientras 2 dormían y descansaban, 2 cuidaban. Eran 4 personas. 4 personas que fueron testigos del hecho más portentoso de la humanidad, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Una guardia de 4 personas. Dice, Pilato responde cortante e impaciente, pues ya les había provisto una guardia romana para el templo, y eso lo leen ustedes, hermanos, en Hechos 4:1. Así pues, fueron y aseguraron el sepulcro. Dice, rodaron la piedra y la sellaron con un cordón pegado a ambos extremos de la piedra con un sello, y pusieron la guardia romana. Ahí tienen una imagen que se acerca mucho a la descripción de la palabra. Una roca grande tapando esa entrada, con una cinta muy grande a ambos lados, asegurada, y los 2 guardias allí. Mucha seguridad. Dice, estos fariseos, fíjense, hermanos, esta parte a mí me gustó mucho. Dice, estos fariseos no imaginaban que todas estas precauciones extremas darían más autenticidad y fuerza a la verdad de la resurrección. Amén. Toda esta seguridad todavía hace más grandioso el hecho de la resurrección del Señor. Ellos no sabían que estaban contribuyendo a todo esto. Por eso la palabra del Señor dice que para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Usted puede ver tal vez alguna dificultad en su vida, hermano, alguna adversidad, pero hermano, todo en el Señor tiene un propósito. Amén. Bien, vamos a la segunda parte. Dice, mujeres y un ángel del Señor. Vamos a Mateo 28 del verso 1 al 7, esta primera parte. Dice, versículo 1: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena
y la otra María a ver el sepulcro. Vamos a ver. Dice aquí que había dos mujeres de nombre María. Para empezar, el primer día de la semana, ¿cuál es, hermanos? ¿Qué dice ahí la diapositiva? El primer día de la semana es domingo. Para nosotros es domingo. Dice, los otros tres evangelistas colocan la visita de las mujeres. ¿En qué hora del día, hermanos? ¿Se acuerdan? Cuando recién estaba amaneciendo, ¿verdad? Había terminado el sábado, el día de reposo, y las mujeres se levantan muy de madrugada para ir a visitar el sepulcro. Los otros evangelistas, Mateo no lo narra, pero los otros evangelistas nos dan ese dato importante, dice, a despuntar la madrugada. Iba amaneciendo, estaba todavía oscuro cuando las mujeres se dirigen al sepulcro. Dice, quizás venían a llorar allí. ¿Por qué se piensa que venían a llorar allí? Fíjese lo que dice. Busque por favor, hermano, Juan 11:31. Juan 11:31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Gracias, hermana Miriam. Bueno, la mujer de la cual se habla en este texto es María, la hermana de Lázaro. Él había muerto, usted conoce la historia, y este verso nos dice que ella estaba llorando y había gente con ella allí en ese lugar. Pero de pronto ella se levanta y sale corriendo, y lo que piensan ellos es, quizás va al sepulcro de su hermano a llorar. Por eso es que también algunos estudiosos de la palabra piensan que estas mujeres van de madrugada al sepulcro a llorar a Jesús. Pero vamos a ver qué más dice. O venían, dice, para embalsamarlo. El domingo al amanecer las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. ¿Alguien quiere buscar, por favor, Lucas 24:1? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Gracias, hermano Arturo. Bien, ahí está la razón, ¿verdad?, por la que también ellas iban a este lugar. Ahora vamos a ver, dice ahí la otra María. Recuerda que hay dos Marías. Dice, era posible que fuera la esposa de Cefas. Ahí tuve un error de dedo. Dice el de Cefas, y madre de Santiago y de José. ¿Alguien quiere buscar Mateo 27:56? ¿Alguien más? Marcos 15:40. Y otro hermano, por favor, Lucas 24:10. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Gracias, hermano. Bien, ahí nos da todavía un poco más de datos acerca de quién era esa otra María. Marcos 15:40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Gracias, hermana Clarita. Muy bien, otro dato, ¿verdad? Lucas 24:10. Era María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo y las demás familias, que le dijeron estas cosas a los apóstoles. Gracias, hermano Cristian. Gracias. Bueno, esto es referencia, ¿verdad?, acerca de quién era entonces la otra María. En ningún momento, al menos Mateo tampoco menciona que fuera María o Miriam. Miriam es el nombre de María en hebreo, como la madre de Jesucristo, sino menciona solamente a estas dos Marías. ¿Ven? Bien, vamos al verso 2 y dice, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Quiénes creen ustedes que hayan visto esto, hermanos? Al menos dos guardias que estaban despiertos y vigilando, sí, ¿verdad? Los otros tal vez que estaban aún descansando para empezar su turno, tal vez no. Pero yo no creo que ante un estruendo tan grande o un movimiento como el de un temblor, alguien siga durmiendo, ¿verdad? Digo, a todos nos ha tocado de pronto vivir un temblor, tal vez un movimiento ligero, algunos tal vez un terremoto, pero nadie permanece dormido.
Esto quiere decir, hermanos, que los cuatro se dieron cuenta de este hecho importante. Dice, el ángel no es cualquier mensajero, es mensajero del Señor. Dice la palabra que muchos sin saberlo han hospedado ángeles. Amén. Dice, después de remover la piedra, se sienta sobre ella. ¿Para qué descansar? No, se sienta como señal de triunfo. Como señal de triunfo. Dice, un escritor dijo, el sepulcro no fue abierto para que Jesús saliera, sino para que las mujeres entraran, sino para que todo aquel que se acercara a ver lo que estaba sucediendo pudiera entrar. El Señor Jesús no necesitaba que nadie viniera a mover esa roca gigante para poder salir. El Señor está en todas partes. El Señor pudo salir de allí con toda la facilidad, porque Él tiene poder, hermano. Así que la piedra no fue movida para que el Señor saliera, sino para que la gente, aquellas personas que tenían que estar allí, pudieran entrar y ver y maravillarse de que el Señor ya no estaba allí. Amén. Versículo 3 y 4. Habla del aspecto del ángel. Dice, su aspecto era como un ¿qué? ¿Cómo son los relámpagos, hermanos? Luminosos, ¿no? Viene un relámpago ahora que ha llovido mucho por las tardes o las noches y se ilumina todo de pronto, ¿verdad? ¿Y qué sentimos, hermanos? Nos estremecemos, ¿verdad? Ante esa luz fuerte y brillante y luego el estruendo tan grande, nos maravillamos, nos estremecemos. Habrá quienes le tengan miedo a ese fenómeno, ¿no? Los rayos, los relámpagos, el sonido. ¿Han visto a los perritos al menos cómo se arrinconan y buscan refugio cuando escuchan los truenos? El mío ya no sabe ni por dónde meterse. Y tiembla, y luego le toco su corazoncito y está el corazón que late porque le despierta mucho temor, ¿verdad? Y dice, el aspecto del ángel era resplandeciente. Su rostro debió ser brillante, pero el texto sigue diciendo, su aspecto era como un relámpago. Su vestidura, ¿cómo era, hermanos? Blanca como la nieve. Y de miedo de él, los guardias, ¿qué dice? Temblaron y se quedaron como muertos. Y aquí les voy a compartir brevemente algo que nos ocurrió hace ya muchos años cuando mi hijo era pequeño y él sufría de asma severa y lo tenía mucho tiempo en los hospitales, en tratamientos, íbamos y veníamos por todas partes con él. Y en una de esas crisis muy fuertes que le dio, lo hospitalizan, lo llevan a urgencias, no pasa nada, y me dicen, ¿saben qué? El niño va a subir, se va a piso porque no hay manera, probablemente hay que intubarlo, porque mi hijo ya tenía los deditos morados, los labios, ya no ventilaba. Ya habían hecho todo lo posible en urgencias y no pasaba nada. Entonces lo suben, mi hijo tendría unos 5 o 6 años, lo suben y yo me quedo, era de madrugada, yo me quedo abajo en urgencias y su papá sube con él. Me deja a mí abajo para que yo duerma un poco y a la mañana siguiente yo poder relevarlo. Así que empezaban los celulares aquellos de nada más los mensajitos, no había celulares como los de hoy. Y era la madrugada cuando él me mandó un mensaje y pues yo despierto asustada porque pues, mi hijo estaba muy grave. Y me dice, oye, no vas a creer lo que pasó. Y le digo, ¿y qué pasó? Y me dice, hay una niña que está frente a la cama de mi hijo, que es de maltrata, se cayó de un árbol y se rompió no sé cuántos huesos. Tiene el cerebro inflamado, tiene huesos rotos, demás. Dice, es una niña que era imposible que se moviera. Y de pronto cuando mi hijo entra al lugar, lo ubican en su cama, pues hacen ahí movimientos para poner otra camita, y dice, increíblemente la niña se levanta, se incorpora, y las enfermeras se quedan atónitas, y la niña estaba en un 5º piso, y la niña voltea hacia la ventana, que estaba su camita ahí, y empieza a sonreírse con alguien fuera de la ventana en un 5º piso. Y la niña lo que empieza a expresar es, ¿ya lo vieron? ¿Vieron cómo brilla? Es hermoso. Era una niña como de 8 años. Es hermoso, pero véanlo, es hermoso, miren cómo brilla. Las enfermeras dijeron que está delirando, tiene golpe muy fuerte en la cabeza, el cerebro inflamado, en fin. La quieren recostar, pero la niña estaba en verdad rota. Y la recuestan, cuando la niña voltea hacia la cama de mi hijo, le dice a su papá, mire, ya está allí, ya entró.
y dice que no tenga miedo, que su hijo no va a morir. Él va a salir del hospital. Y eso me está contando él en la madrugada y yo no tengo nada más que ponerme a orar y clamar al Señor. A la mañana siguiente, amanece, subo a ver a mi hijo y pasa la doctora en cuestión a revisarlo, del expediente y lo empieza a revisar, le dice respiras acá y de tos, en fin, y me dice, ¿por qué está este niño acá? Le digo, porque anoche no podía respirar, doctora, o sea, ya habían hecho todo lo posible y no, estamos esperando a ver si lo intuban. Y le dice a los médicos que van con ella, este niño se va a su casa, no tiene nada, está ventilando bien, respira bien, no hay nada, sus pulmones están limpios, vea, ventila mejor que yo, me decía. En ese momento mi hijo había tomado color, el niño reía, carcajeaba, cuando una noche antes apenas se podía jalar aire, unas horas antes. Y me decía su papá, ¿qué crees que haya sido? Yo decía, fue un ángel del Señor, un mensajero del Señor. Y yo les cuento esto, hermanos, porque yo espero que no, pero a veces necesitamos todavía escuchar estas cosas, hermanos, para creer, para que nuestra fe sea cimentada bien, hermanos. Y de verdad, mi hijo ese día salió, se fue a casa bien, ese día el niño llegó, 2 horas después del hospital andaba corriendo por toda la casa, brincando, y cuando unas horas antes el niño no podía ni respirar. Para mí eso fue un mensajero del Señor. Amén. Y bueno, dice aquí, los guardias se quedaron inmóviles ante lo que veían. Es interesante comprobar que aquello que consuela y fortalece a los siervos del Señor, fíjense, puede ser fuente de terror para quienes no lo siguen. Y tomando como referencia ese testimonio, hermanos, las enfermeras no daban crédito a lo que habían visto unas horas antes. Cuando yo subo y veo a esta niña, inmóvil, totalmente inmóvil, se había quedado sola esa noche. Y las enfermeras que ya se iban saliendo de su turno, maravilladas, no podían dar crédito de lo que habían visto, cómo esa niña quebrada se había enderezado en su cama. Y lo contaban entre ellas, oye, es que pasó esta noche, mira. Y algunas con carita de temor, ¿no? Y lo que dice acá, dice, es interesante comprobar que aquello que consuela y fortalece a los siervos del Señor, como en mi caso, yo decía, es un ángel del Señor que vino a decirnos que Él estaba bien. Dice, puede ser fuente de terror para quienes no lo siguen. Bien, vamos al verso número 5, hermanos. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Estas mujeres, hermanos, merecen ser elogiadas. Tuvieron el gran privilegio de ser las primeras personas en presenciar esto. ¡Qué maravilla! ¿A cuántos les hubiera gustado estar ahí? A todos yo creo que nos hubiera gustado estar ahí y ver esto, ¿verdad? Dice acá, estas mujeres merecen el elogio y el privilegio de ser no solo las primeras en ver al Señor resucitado, sino también ser las primeras en anunciar las buenas nuevas de su resurrección. Se convierten en las primeras evangelistas, las primeras portadoras de las buenas nuevas. Estuvieron con el Señor en todo tiempo sirviéndole, estando en los momentos más dolorosos de la cruz. Siguieron su cuerpo yerto hasta el sepulcro nuevo de José de Arimatea. Y ahora son las primeras que vuelven al sepulcro, quizás con el propósito de embalsamar su cuerpo, de ungirlo adecuadamente con sus aceites. Pero fueron las mujeres, hermanas. De esto a veces hablamos en la femenil, ¿verdad? Que fueron las primeras mujeres, varonas, como les llama la palabra, las portadoras de la palabra, hermanas. Así es que no digamos que solamente el varón tiene este deber de evangelizar. Cuando se nos diga, no, es que usted, ¿por qué está allá arriba enseñando? Porque me lo han dicho, ¿verdad? Yo les digo, bueno, ¿quiénes fueron las primeras portadoras del evangelio? Mujeres, 2 Marías, fueron las que corrieron a ver a estos varones, ¿verdad? Fueron mujeres, hermanas. No es por hacer menos a mis hermanos, por supuesto, ¿verdad? Pero esto nos demuestra, hermanas, que también nosotros tenemos esa gran tarea de predicar, de enseñar,
de hablar de la palabra del Señor, de proclamar su nombre. Amén. Bien, así que para aquellas que digan, no hermana, yo no, porque la palabra dice que solamente es para hombres, no, mis hermanas, acuérdense de este hecho. Las mujeres fueron las primeras que salieron a dar las buenas nuevas de la resurrección de nuestro Señor. Amén, gloria al Señor. Dice, las primeras palabras de la tumba vacía, las que siguen del hecho de su resurrección para hacer un cumplimiento exacto de la promesa que les había hecho tantas veces. Esto lo vemos en Mateo 16:21 y Mateo 17:23. Ya no lo vamos a leer porque ya vamos sobre el tiempo. Pero anótelo, hermano, y medite en la palabra en su casita. Dice, e id pronto. Es una frase muy pequeña, pero que encierra algo muy importante para nosotros. Dice, e id pronto, hermano. Cuando se trata de las cosas del Señor, no las debemos postergar. No hay cabida decir, lo hago mañana, porque no sé yo si mañana voy a estar aquí. Cuando se trata de las cosas del Señor, se tienen que hacer pronto, ya, en el momento. Si usted siente la inquietud, el deseo en su corazón de compartir esta palabra con alguien, no lo deje para mañana, hermano. Salga de la casa del Señor con hambre por esa alma y predíquele del Señor. Mañana puede ser muy tarde. Amén. Dice, e ir pronto, es decir, no deben perder tiempo. No hay nada más importante, hermanos, hermanas, en nuestra vida que predicar de nuestro Señor. Nada, hermanos. Las mujeres eran las mensajeras ahora. Tenían que recordar a los discípulos que debían ir a Galilea para encontrarse con el Señor. Y esta otra parte va delante. ¿Cuántos cantos nosotros entonamos aquí diciendo que el Señor va delante nuestro como un poderoso gigante? ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor por eso, hermano. El Señor siempre va delante nuestro. No solo como ese poderoso gigante abriéndonos camino, sino como el pastor va delante de sus ovejas. Así el Señor va delante nuestro. Dice, va delante. Es una expresión bíblica que muestra cómo el pastor va delante guiando a su rebaño. ¿Alguien busca, por favor, Juan 10:34? Juan 10:34. Amén, gloria al Señor. ¿Sí es el texto, hermano? Juan 10:34. ¿Perdón? Oh, ok. Bien, así entonces nuestro Señor como pastor va delante nuestro, hermano. Y vamos a la última parte. Primera prueba de la resurrección de Cristo. Para aquellos que le pregunten y le pidan pruebas, para que usted pueda y sepa responder siempre con fundamento en la palabra del Señor. Mateo 28, del 8 al 10. Dice, verso 8. Entonces ellas salieron del sepulcro, ¿cómo dice? ¿Con qué? Con temor y con gran gozo. Cheque estas dos cosas, hermanos, temor y gran gozo. Dice, fueron corriendo a decir las buenas nuevas a sus discípulos. Ahora, ¿temor de qué, hermanos? Temor de lo que habían visto. No podían ellas tal vez haber imaginado que esto iba a suceder. Haber visto este ser celestial frente a ellas, con esta vestidura blanca, resplandeciente. Había, por supuesto, que había temor, hermanos. ¿Sí? Y dice, por temor a la aparición de aquel mensajero celeste. La otra parte, dice, gozoso, por las buenas nuevas que les está dando. Hermano, ¿cómo debemos nosotros salir corriendo a predicar de la palabra? Nos ponen el ejemplo. Con temor y con gran gozo. No vaya con cara triste, hermano. No vaya con cara de, ay, me duele el estómago, porque ¿sabe qué va a decir la persona enfrente? Uy, no, pues para estar así mejor me quedo como estoy. ¿Verdad? A lo mejor a muchos nos han respondido así. Usted tiene que ir con temor del Señor, hablando la palabra de Él, no la nuestra, porque su palabra es verdad. ¿Amén? Y tenemos que ir con gran gozo. Hermana, hermano, usted puede estar pasando por la dificultad más grande de su vida, pero si el Señor le pone enfrente a alguien para compartir su palabra,
En ese momento usted tiene que vestirse del Señor y tiene que hablar palabra del Señor. Y tal vez la sonrisa no le salga, pero usted recuerde el gozo que produce la salvación de nuestro Padre en nosotros. Usted sabe cuántas veces quienes se paran aquí o nos paramos aquí, hermano, venimos con pruebas, con luchas, con necesidades, con cargas, con tristezas, con dolores. Usted podría decirme en este momento, ¿qué me duele? ¿Qué me aflige? Eso mi Padre lo sabe. Pero si el Padre nos ha delegado la tarea de estar aquí al frente para predicar su palabra, hermano, esto se nos tiene que quitar en este momento, porque no hay nada más importante que la predicación de la palabra. Amén. Así que sea gozoso al compartir la palabra. ¿Usted cómo comparte algo rico que está comiendo? Hace un tiempo le invitaba yo a una de mis hermanitas, no voy a decir a quién, pero la estoy mirando. Un pastel. Y yo le decía, hermana, este es el pastel más delicioso que he comido en mi vida. De verdad, lo tiene que probar, hermana. Vámonos a comer ese pastel. Yo quería compartir con mi hermana, yo quería que ella saboreara ese dulzor, eso tan rico y delicioso. Yo con gusto quería ver su carita, ver qué ponía, no si le gustaba o no. Hermano, así debe ser la palabra del Señor cuando la compartimos. Cuando usted gusta de algo, lo quiere compartir con alguien, pero con gozo, con alegría. Amén. Así debemos compartir la palabra del Señor. Ya después, cuando no esté allí, bueno, usted llega a casa y enciérrese con su Señor y ya llórele. Entonces, pero con gozo, hermanos, con alegría. Amén. Dice, aunque también, no, me quedé aquí, dice, nos han asombrado. Esa fue la respuesta de los apóstoles. ¿Sí? Dice, es el efecto que produjo en los discípulos el mensaje de las mujeres. El asombro. ¿No ha visto cara de asombro cuando usted predica la palabra y la gente o la mira asombrada o le mira con cara de incredulidad, como ay, ¿será? ¿De veras? Eso lo pueden contar mi hermana Chávez y mis hermanos que van a evangelizar, ¿verdad? O se dan la vuelta si, ¿no, hermana? O amén, gloria a Dios y gracias por sus vidas, hermanas. Bueno, es que ese es el amor que el Señor pone en nosotros para con nuestros semejantes, ¿cierto? Para el prójimo. La palabra dice, el segundo mandamiento, que debemos amar al prójimo ¿cómo? Como uno mismo. Así que cuando uno mira a una persona en su dolor, en ese momento, hermano, a nosotros no nos importa, ¿verdad? Si es incluso hasta musulmán, judío, ateo, agnóstico, no sabemos. El hecho es que estamos viendo su dolor, su sufrimiento, su necesidad. Y si el Señor en su misericordia viene a nosotros, a muchos de nosotros en esos momentos, hermanos, ¿por qué olvidarnos de ello? De la misericordia que el Señor tuvo para con nosotros, ¿cierto? Así que como Él fue misericordioso, nosotros también tenemos que ser misericordiosos con los demás. ¿Amén? Bien. Dice aquí, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, lo dice Lucas 24:22. Dice, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Y tristemente hasta el día de hoy todavía hay mucha gente así, hermanos. Hay tristemente gente que incluso ha visto sanidades en su vida, que ha visto cómo el Señor les ha levantado y vuelven atrás por incredulidad.
porque no están bien cimentados en la fe, ¿verdad? Pero hay que orar por esas personas, hermanos, hay que volverlos a los pies del Señor. Dice, Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro. Con todo su asombro, Pedro y Juan corrieron al sepulcro a verificar que lo que las mujeres les estaban diciendo fuera verdad. Ellos querían ver para creer también. Y cuando ellos llegaron allí al sepulcro, ¿qué dice Juan 22-10? Dice que primero entró Pedro y vio el lugar vacío. Enseguida entró Juan para corroborar, porque él se había quedado fuera. Tal vez Juan sentía temor de entrar a ese lugar, no sabía lo que iban a encontrar. Pero cuando Pedro entra, dice la palabra que incluso ve el sudario enrollado, colocado en otro lugar. Todavía nuestro Señor se tomó, ¿verdad?, el tiempo para enrollar ese sudario y colocarlo por otro lugar. Evidencias. Allí estaba la evidencia, mi hermano. Verso 9 dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Salve se refiere a un saludo, dicen los estudiosos de la palabra. Y ellas, acercándose, abrazaron ¿qué? Sus pies y le adoraron. Hermanos, esta última parte se titula, ¿cómo se titula esta última parte que leímos? La primera prueba de la resurrección. Hermano, ¿se podrá abrazar y tocar algo que no vemos? Algo que no vemos. En ese momento el Señor estaba presente físicamente, ¿cierto? Había resucitado. ¿Qué hacen las mujeres? Se postran y ¿qué hacen? Abrazan sus pies. Porque lo ven allí físicamente. Abrazan sus pies. Amén. Dice, Mateo usa el nombre de Jesús porque el histórico Jesús y el Señor resucitado son la misma persona. En el mensaje angélico acerca del retorno del Señor a la tierra, leemos la misma palabra. Vean lo que dice Hechos 1:11. Este mismo Jesús que ha sido levantado de vosotros al cielo, así vendrá como le has visto ir al cielo. Estamos hablando de la resurrección, crucifixión y resurrección del Señor. Pero en esta porción de la palabra se nos recuerda, hermanos, que así como el Señor fue tomado de entre nosotros y ascendió a los cielos, un día Él regresará. Amén. Él regresará. Y mire que su venida, hermano, está muy pronto. Dice, ellas abrazaron sus pies y le adoraron. Delante de ellas estaba alguien a quien podían tocar, hermanos, a quien podían abrazar. Y al mismo tiempo alguien a quien debían adorar con la clase de adoración que solamente el Señor merece. Amén. 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis. ¿Cuántas veces el Señor nos dice esto en la palabra, hermanos? No temáis. El Señor se los está diciendo, no temáis. Id, dad las nuevas buenas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El Señor también en esta mañana nos dice, hermano, no tengan miedo, no tema. Vaya y predique del Señor, no tema, el Señor va con usted. Amén. El Señor va con usted. Jesús le repite lo que el ángel les había dicho a las mujeres, pero aquí hay un pequeño cambio. Vea, el ángel le dice, sus discípulos, pero el Señor usa el término más tierno para referirse a ellos, el hermano. Y les dice, y les llama, mis hermanos. Con cuánto amor el Señor nos ve, mis hermanos. Gloria al Señor. Usted cuando le dice a su compañero del punto de atrás, Dios te bendiga, hermano, ¿qué siente? ¿Qué siente? Gozo, amor de verdad para con él o con ella. ¿Cierto? Fíjense la expresión de nuestro Señor Jesucristo para con ellos, mis hermanos. Ustedes son mis hermanos. Es algo maravilloso, algo verdaderamente maravilloso. Y para terminar, hermanos, les quise presentar esta imagen. Quise buscar la imagen más antigua, porque pueden encontrar en internet, muchas imágenes del monte de la calavera, del Gólgota. Pero quise buscar esta porque, si ustedes se dan cuenta, incluso ni siquiera es a color, hay incluso por allí algunos camellos todavía. Hoy ya se ha convertido en todo una atracción turística, que genera mucho dinero.
Y las imágenes que yo pude encontrar fueron de muchos autobuses alrededor, vallas metálicas, mucha seguridad, etc. Pero esta es una foto muy antigua y en ese círculo, ¿qué ven, hermanos? ¿Qué significa Gólgota? Calavera. El monte de la calavera, ¿cierto? Y vean, ahí se ve un rostro, ¿verdad? En esas piedras. Cuando usted visite Jerusalén y cuando venga y me cuente, me dice si es cierto o no. Pero esta es una foto muy antigua que da fe, ¿verdad? De que el lugar hasta el día de hoy está allí, este monte. No sé cuántos de ustedes recuerden que algunas lecciones atrás, ya tienen tiempo, decíamos que las montañas son lugares especiales para el Señor. Porque es el lugar o los lugares que el Señor ha escogido para tener ese contacto con su creación. Las montañas, los montes. Y este no fue la excepción. Es el lugar en donde el Señor fue crucificado, en donde Él cargó con mis pecados, con los suyos, en donde fuimos liberados, en donde el Señor nos ha dado vida eterna, hermanos. Este es el lugar. Y por último, la lección se llamó La victoria de la cruz. Dice esta imagen: creo en la crucifixión, creo que Jesús venció la muerte, creo en la resurrección y Él volverá otra vez.